Bueno, vamos a empezar. A ver, se ve bien ahí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a seguir el curso de Conciencia Nacional que lo promovió y lo coordina siempre Diego Minuti, un compañero de La Boca acá en Capital, militante, gran militante si los hay, ¿no? Siguiendo siempre el plan de la Escuela Superior Peronista, ¿eh? ¿Por qué seguimos siempre el plan de la Escuela Superior Peronista? Y es la tarea que proponemos a todos, porque es el único plan que conocemos, que nos legaron Perón y Evita, y además creo que realmente recorrer ese plan nos lleva a una verdadera formación, no a una simple información que recordamos siempre es lo que desde estos encuentros por Zoom podemos hacer, ¿eh? Lo que podemos hacer desde estos encuentros es una información. La verdadera formación es la que ustedes deberían hacer en cada uno de sus ámbitos, este, recreando, a través de la discusión, de compartir con los compañeros, de aclarar las ideas, de imprimir los textos o comprar el libro escuelasuperiorperonista.com donde están todos estos temas, o imprimir el primer nivel que está en la página web escuelasuperiorperonista.com, porque si no, realmente no se aprovecha bien el tiempo. Nadie ha aprendido yendo solo a las clases de una facultad o de una escuela sin tener un libro. Hay que poder repasar, hay que poder eh, volver otra vez con las ideas, hay cual borronear, etcétera, etcétera. Porque estas cosas hay que estudiarlas. O sea, Perón decía en muchos ámbitos, en muchos lugares que yo traté de rescatar en el libro, lo que nos falta es la Escuela Superior Peronista. Tratar de analizar las cosas, de estudiarlas. Perón decía que no solo teníamos que tener conocimiento de estas cosas, sino que al analizarla con los compañeros, al traer esas ideas a la realidad, que es otra de las bondades que trae tener un ámbito de discusión con los compañeros, además de ser personal, es no solo entenderlo, sino quererlo y después animarse a practicarlo con los demás compañeros. Y hoy vamos a ver una historia del peronismo de Eva Perón, que por lo menos en mi humilde opinión es nuestro ejemplo de amor, de mística, de convicción y de coraje para realizar esa tarea que deberíamos hacer como militantes peronistas, ¿no? Por eso yo creo también que es nuestro mejor ejemplo de militante. Y creo que es lo que aparece, o por lo menos lo que yo veo en, en historia del peronismo de Evita. Un ejemplo de amor, de mística, de convicción y de coraje. Y Perón decía que lo único que construye es el amor. Y yo creo que vamos a ver un ejemplo de esto, diríamos, de un amor que ha construido, pues, ha contribuido
como militante a la realización de una doctrina, de una causa, de un ideal, que siempre quiero recordar a los compañeros y compañeras que el peronismo tiene un objetivo, una finalidad, tiene un proyecto político que consiste en trabajar todos y todas, por eso nos propone Perón la unidad nacional, trabajar todos y todas única y exclusivamente por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, no de cualquier manera, sino a través de la justicia social, de la independencia económica y de la soberanía política, tratando de armonizar siempre los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. A ver, otra vez, creo que me olvidé de... No, está grabando, perdón. O sea, tenemos nosotros un proyecto político a realizar y vamos a ver en Evita, creo yo, un ejemplo de eso. De una Evita que, como decía, un ejemplo de amor, de mística, de convicción y de coraje. Nuestro ejemplo de militante, y yo le agregué esto porque me parece que expresa una realidad. Una mujer que completa el anhelo de mujer y hombre peronista, según nos dijo Perón el 5 de septiembre del 52. Un hombre y una mujer auténticos y totales, materia y espíritu, inteligencia y corazón, aunque ella le haya dado preponderancia al corazón, individual pero social, material pero trascendente, si será trascendente esta mujer, limitada pero infinito. Creo que estas cualidades que Perón nos plantea como anhelo de todo ser humano se realizan plenamente en esta mujer, ¿no? Y en el libro Historia del Peronismo, en la segunda página, todos los libros de la Escuela Superior Peronista tenían un acápite en la que expresaban el sentido fundamental de cada materia. Y ahí dice, hay un texto de Evita del discurso del 1 de mayo del 52 que dice lo siguiente: quise ser un puente de amor entre Perón y mi pueblo. Otro tema fundamental para Evita, no habla de su organización, ni de ella, ni del pueblo, del conjunto del pueblo, de todas y todos los argentinos, como ha sido todo el pensamiento de Perón y toda la propuesta de Perón. Si me muero no importa, yo seguiré con mi pueblo y con Perón desde la tierra o desde el cielo. Hay que estar convencido de algo para decir esto, ¿no? Por eso creo yo que es un ejemplo de amor, de mística, de convicción y de coraje, ¿no? Pero antes decía que Perón entendía que lo único que construye es el amor, así como el odio es la destrucción que hoy estamos viviendo desde el gobierno en nuestro querido país, destruyendo absolutamente todo lo construido y sistemáticamente gente que subió promoviendo el odio entre los argentinos y que sigue promoviendo el odio entre los argentinos. La diferencia entre el amor que construye y el odio que destruye lo vamos a ver acá. Esto no está en Historia del Peronismo, pero yo quise traerlo para que los compañeros vean. Esto está en
en realizaciones del peronismo. Lo que a las obras a las que Evita contribuyó a realizar en obra política, educativa, sanitaria, de protección a la niñez, a la mujer y a la ancianidad, como también turística y deportiva. La Fundación Eva Perón, de enorme magnitud, alcanzando a todos los confines del país. O sea, formó el Partido Peronista Femenino, que lamentablemente existió solo hasta 1955. El primer, por lo menos que yo sepa, el primer partido peronista femenino dando a la mujer el voto y poniendo a la mujer en el lugar que siempre debió tener, ¿no? La construcción de viviendas para familias obreras, los policlínicos de Avellaneda, de Lanús, de San Martín, escuelas y hogares escuela, hogares de tránsito, hogares de ancianos, la ciudad infantil y la otra estudiantil en el barrio de Belgrano, que ahora creo que es para la discapacidad, se utiliza para los temas de discapacidad. La ciudad universitaria de Tucumán y Córdoba, el hogar de la empleada en la capital federal y el edificio de la sede de la actual Confederación General del Trabajo y el edificio que hoy está enfrente de la CGT, que hoy es la Facultad de Ingeniería y que iba a ser la sede de la obra de la Fundación Eva Perón, en cuya fundación había 30 escuelas dedicadas a la Escuela Superior Peronista. También administró los complejos turísticos que los construyó el mismo Perón, o sea, en el primer plan quinquenal, los complejos turísticos de Chapalmalal y Río Tercero, y Puente del Inca en Mendoza, todos ellos con planes de turismo social, e inclusive levantó la localidad turística, que yo no sabía esto, de Villa Eva Perón, que hoy es la famosa Las Cuevas, ¿no? Asimismo creó una escuela de enfermeras. La mamá de mi señora estudió en esta escuela y recibió la cofia de Evita. Fue enfermera en el hospital de Avellaneda, en el hospital, ahí no me acuerdo ahora. Puso en funcionamiento el tren sanitario, implementó un plan agrario para pequeños y medianos productores rurales, habilitó comedores escolares, que por supuesto antes no existían, otorgó pensiones a la vejez y organizó competencias deportivas, los famosos campeonatos de Evita que todavía existen, ¿no? En la provincia, sobre todo, creo que solamente en la provincia de Buenos Aires o en algunos otros lugares. Debe mencionarse también por su volumen la ayuda directa, atendiendo directamente ella en la Secretaría de Trabajo y Previsión y también después en lo que hoy es acá en Buenos Aires la legislatura. Ella atendía a personas necesitadas entregando máquinas de coser, medicamentos, herramientas, sillas de ruedas, prótesis varias, ropas, muebles. Antes que me olvide, quería resaltar, todo esto es fruto de un concepto fundamental del peronismo, el concepto fundamental filosófico del peronismo, según el cual el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad. Por eso Evita hacía todo esto, porque para ella, como para Perón, como excelente alumna de Perón, como dice ella más adelante, tuvo al hombre, a la mujer, al ser humano como principio y fin de todo lo que hicieron, como punto de partida y de llegada, no el dinero, ni los negocios, ni usar
a los puestos para beneficios personales o de grupos o de organizaciones, etc. El reparto del famoso pan dulce y la sidra para las fiestas navideñas y los juguetes para los niños en la festividad de Reyes. Eso es tener al hombre, a la mujer, al niño, al anciano en primer lugar. Y tanto Perón como Evita, al inaugurar la Escuela Superior Peronista, hablaron a los compañeros y compañeras. Y ese 1 de marzo del 51, en la inauguración de la Escuela Superior Peronista, Evita decía lo siguiente: me animo a hablar porque como mujer, como argentina, y escuchen bien, y como la más fervorosa y apasionada peronista, nada puede haber más grande que hablar de Perón y de su doctrina extraordinaria. Hay que tener convicción, compañeras y compañeros, para decir esto ante no solo los alumnos, sino todos los que estaban ahí, que eran ministros del gobierno nacional. Desde este sitio, nuestro primer maestro, el general Perón, va a enseñarnos su doctrina, el justicialismo. Recordemos siempre que la doctrina peronista es sinónimo de justicialismo o al revés, que él nos ha dado arrancándola de la claridad genial de su inteligencia y del fuego ardoroso de su corazón. Y el lugar que le daba a la Escuela Superior Peronista, el hogar común de todos los argentinos. Aquí en esta Escuela Superior Peronista, que viene a dar forma a una esperanza más de nuestro líder, uno de sus anhelos más queridos, se enseñará su doctrina de amor y de justicia. Doctrina de amor y de justicia, que creo yo que es el único proyecto político en el mundo que se basa en el amor y la justicia. Por eso he querido que el Partido Peronista Femenino adornase esta casa con todo su cariño, porque en cierto modo este será el hogar común de todos los peronistas argentinos. O pretendía Perón, siendo la Escuela Superior Peronista su anhelo, como dice acá Evita, su anhelo más querido, y la verdad que me da oportunidad para recalcar la importancia que para Perón y para Evita tenía la formación política y doctrinaria que deberíamos nosotros instrumentar en cada uno de nuestros ámbitos de militancia, ya que no lo hacen nuestros dirigentes como sería su obligación. Por eso yo insisto en que rompamos la paciencia a nuestros dirigentes, porque deberíamos tener una escuela nacional de formación política nacional del movimiento nacional peronista, como quería Perón, como fue realmente la Escuela Superior Peronista. Pero hasta que eso no suceda, tomemos al plan de la Escuela Superior Peronista como base para la formación a nivel nacional y formemos las 1000 escuelas que nos pedía Perón en todos los ámbitos. Y en ese mismo 1 de marzo del 51, Evita decía que en esta Escuela Superior Peronista habrá que enseñar el justicialismo. Para eso son las escuelas. Pero eso no servirá de nada si aquí no aprenden los argentinos a querer a Perón. Un poco lo que yo quería decir antes, que no solo tenemos que aprender estas cosas, sino aprender a quererlas. Y hoy, como Perón no está presente, a querer nuestra doctrina, nuestra causa, nuestro ideal, porque cuando llegue el día de las luchas y tal vez sea necesario morir, los mejores héroes no serán los que enfrenten a la muerte diciendo la vida por el justicialismo, sino los que griten la vida por Perón. Y cuántos compañeros y compañeras murieron gritando la vida por Perón.
Y hablando del primer capítulo de la historia del peronismo, que es la concepción peronista de la historia, por supuesto, yo propongo el plan de la formación de la Escuela Superior Peronista para tomarlo como base de una formación de la que yo evidentemente no puedo exponer todo el texto ni todo, y saco los temas que me parecen los más significativos de lo que Evita quiso transmitir. Pero evidentemente, seguramente, ustedes releyendo el texto y analizándolo con los compañeros podrán sacar otros elementos de análisis. Pero Evita nos decía lo siguiente: la intuición no es para mí otra cosa que la inteligencia del corazón. Por eso es también facultad y virtud de las mujeres. Nosotras vivimos de acuerdo con lo que sentimos. El amor nos domina el corazón y todo lo vemos en la vida con los ojos del amor. Es una excelente propuesta no solo para las compañeras, sino para todos. Yo aquí como mujer y como peronista voy a tratar de profundizar la historia del peronismo con el corazón. Por eso no sé si no lo dije antes. No busquemos en historia del peronismo una historia, como habitualmente entendemos la narración de los hechos en forma cronológica. Yo creo que acá lo que hace Evita es esto: profundiza la historia que vivió al lado de Perón en la realización del movimiento nacional, desde que decidió, como dijo ella antes, dice después, cuando apenas conoció a Perón, él se enamoró no solo de Perón, sino de nuestro pueblo y del trabajo por su felicidad, ¿no? Dice, para mí la vida empieza, esto quería decirle recién, para mí la vida empieza el día en que mi camino se encontró con el camino de Perón, día que yo siempre he llamado con orgullo mi día extraordinario. Esto es lo que va a tratar de narrar Evita en esta historia del peronismo, ¿no? Lo que pasó desde ese día hasta marzo, abril, mayo del 51. Por eso, desde el día en que conocí al general Perón, yo le dediqué mis ensueños de Argentina y abracé la causa del pueblo y de la patria, la causa del pueblo, del conjunto del pueblo, y de la patria, dando gracias a Dios de que me hubiera iluminado para que joven aún pudiera brindar mi vida al servicio, compañeras y compañeros. Si Evita es ejemplo de algo, es de estar al servicio de una causa, de un ideal, tan noble como la causa de Perón. Y acá nos empieza ella a narrar su concepto de la relación entre la historia y el peronismo, o la relación o la concepción peronista de la historia. Y para ella hay dos elementos esenciales, por lo menos en nuestra historia, en la historia de nuestro movimiento. Dice ella, los grandes hombres no tienen su causa en el medio en que se desarrollan, pero tampoco los pueblos solos pueden avanzar en la historia sin tener quien los conduzca. Lo importante, y esto lo va a recalcar permanentemente, es que los dos, pueblo y genio, se encuentren. Por supuesto, hablando de Perón y de nuestro pueblo argentino. Pero para poder lograr ver la obra ciclópea del general Perón, hay que buscar la luz en otros factores. En el pueblo
y en el líder, o sea, en Perón. La historia del peronismo que yo vengo a dictar aquí no será más que la historia de ellos, de esos grandes amores de mi vida que junto con la patria llenan todo mi corazón. O sea, Perón y su doctrina, el pueblo y la patria. Lo que debería llenar nuestros corazones, ¿no? Y hablando de las interpretaciones de la historia en este primer capítulo también, habla de que hay dos tipos de interpretaciones de la historia. La de los individualistas que hacen avanzar solamente a las grandes personalidades o que la historia está hecha solamente por las grandes personalidades, como en general se ha hecho toda la historia. Y los colectivistas que hablan o afirman que la historia es obra exclusiva de los pueblos. Perón evita, va a decir también en otro ámbito, que lamentablemente se ha olvidado en la narración de la historia la acción de los pueblos en cualquiera, en la gestación de cualquier comunidad, de cualquier pueblo, diría. También nos habla acá en este primer capítulo de los genios, siempre hablando de Perón, los conductores, los pueblos y su relación. Según ella, los grandes conductores no se explican. Los pueblos no avanzan sin conductor. Y lo importante es que pueblo y genio se encuentren. No hay en la historia un conductor más grande que Perón. O sea, vemos acá también la valoración que deberíamos tener nosotros, deberíamos tener no solo a la figura de Perón, sino a su obra y a sus ideas fundamentalmente. En el capítulo segundo nos habla de la historia de los grandes hombres, pero nos habla de los hombres comunes, los hombres superiores y los hombres extraordinarios. Dice que en toda la historia y en todos lados han existido hombres comunes, hombres superiores y hombres extraordinarios. Y dice ella también que en esta clasificación no tiene nada que ver ni en el origen, ni la clase social, ni la cultura. Existen hombres mediocres y comunes entre los cultos y existen hombres superiores entre los humildes. Es así, es así. Pero no nos olvidemos nunca que lo que decía Perón, lo que dijo cuando se despidió de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Solamente los humildes salvarán a los humildes. Solamente los humildes salvarán a los humildes. Y hablando de las distintas comparaciones, dice, los mediocres no recorren sino caminos conocidos. Los superiores buscan siempre nuevos caminos. Los mediocres les gusta andar sobre las cosas hechas. A los superiores les gusta crear. A estos Perón les llamaba conductores. Los mediocres se conforman con un éxito. Los superiores aspiran a la gloria, respiran ya el aire del siglo siguiente y viven casi en la eternidad. Un pintor que suele copiar cuadros y otro pintor que crea un cuadro, el primero es un hombre o mujer mediocre para evitar que copia la creación de otro, y el segundo es un hombre o mujer superior. Por eso el creador se lo define con el título de artista, que para Perón todo conductor debería ser un artista, o sea, un creador. El mediocre no concibe el fanatismo, hablando, yo decía, que evita nuestro ejemplo de amor, de mística, de convicción y de coraje, también de fanatismo. Y si los mediocres son los inventores de la palabra prudencia, exageración, ridiculez, fanatismo.
¿Por qué? Porque no están convencidos de nada. En cambio, el hombre y la mujer superior saben, en cambio, que fanático puede ser un sabio, un héroe, un santo, un genio, alguien realmente convencido de lo que es y de lo que está haciendo. Y por eso lo admira y también lo acepta y acepta el fanatismo. Pero sobre todo, y lo puse bien, bien grande como para, yo creo que esto explica a Evita, ¿no? El hombre o mujer superior, en cambio, es capaz de amar hasta el sacrificio. Incluso en otro, en otro libro, creo que es La razón de mi vida, ella dice que amar a los demás, o atender a los demás, o querer a los demás, si no entregamos la vida por los demás, no es verdadero amor, ¿eh? O algo por el estilo. Es una idea que expresa esto, ¿eh? El hombre o mujer superior es capaz de amar hasta el sacrificio a los demás. O sea, sacrificarse uno en beneficio de los demás, del conjunto, que es la síntesis de su vida, me parece. Para Evita, la historia universal es la historia de los grandes hombres y de las masas humanas que se llaman pueblo. Y es acá donde ella hace referencia a eso que pretendía mencionarles antes respecto a, los, a la historia y a la narración de la participación de los pueblos en la historia, hablando de la justicia individual y la justicia para todos. La justicia individual en el sentido de que la historia ha recogido la acción de los grandes dirigentes, pero se ha olvidado de la intervención de los pueblos en esa historia. Dice, la justicia es incompleta porque no interviene todo el pueblo en la solución de los graves problemas que afectan a los trabajadores y a los humildes que forman la mayoría de los pueblos. O sea, la construcción de los pueblos es el trabajo de los humildes y de las mayorías. Y si por suerte tiene un gran conductor, llega a ser un gran pueblo, ¿no? Solamente aquí, hablando de aquella época ya realizada en el 51, solamente aquí los trabajadores viven seguros de que la patria es justa para ellos y saben que hay justicia para todos. Esa es una base fundamental para la felicidad. Cosa que lamentablemente hemos olvidado, que nuestra finalidad suprema es trabajar para la felicidad de todos y de todas, como evidentemente habían logrado en esa época. Y en este capítulo tercero lo puse así grande porque me parece que es la tarea más olvidada que nos propone Evita en esta historia del peronismo. Convertir a la masa en pueblo y los valores morales y espirituales que ella narra o que deberíamos tener nosotros y los vicios que deberían de la oligarquía que deberíamos evitar. Y yo lo sinteticé en este esquema que lo narra ella, hablando de las diferencias fundamentales. La masa, hablando de nuestra gente, de nuestro pueblo, la diferencia entre pueblo y masa. La masa es la gente de nuestro pueblo sin conciencia social, sin personalidad social, sin organización social. Y para Evita hay pueblo cuando hay conciencia social, cuando hay personalidad social y organización social. Estaba pensando en por qué estamos como estamos. Evidentemente, para votar a Milei no hay que tener conciencia social, ni personalidad social, ni organización social.
no tener la menor idea de lo que era y de lo que podía hacer este buen hombre. Pero bueno, es la tarea que deberíamos asumir nosotros a través de la formación que deberíamos brindar al conjunto de nuestro pueblo. Formación que Perón se encargó de realizar del 43 al 45 y cuyo resultado fue el 17 de octubre. ¿Por qué el resultado fue el 17 de octubre? Porque a Perón el 10 de octubre dejó la Secretaría de Trabajo y Previsión, lo rajaron, de la Secretaría de Trabajo y Previsión. El pueblo tomó conciencia en esa despedida del 10 de octubre de que perdían con Perón todos los derechos que habían adquirido y la posibilidad de la realización personal de cada uno de ellos. Tuvieron la conciencia suficiente como para darse cuenta. En una semana se organizaron el pueblo, en una semana se organizaron, en un día pusieron 1 millón de personas en la Plaza de Mayo y tuvieron la personalidad suficiente como para no irse de la plaza hasta las 11 de la noche una vez logrado el objetivo. Si tuviéramos esa conciencia social nacional, esa personalidad social y política nacional, si tuviéramos esa organización social nacional, no como ahora que lamentablemente cada uno defiende su rancho, su sindicato, su organización, su provincia, y al pueblo que lo parta un rayo. Creo que estamos asumiendo la conciencia de que o nos salvamos entre todos o no se salva nadie, como decía el general Perón en otro lado. Y las diferencias secundarias entre masa y pueblo para Evita son las siguientes. La masa se expresa violentamente, está integrada por explotados, no tiene conciencia de su unidad y no hay privilegiados. Y para Evita, la masa siente solamente. En cambio, el pueblo se expresa firme, orgánica y ordenadamente, como fue el pueblo del 17 de octubre, sin tirar un solo tiro. Como siempre, los tiros los tiran los enemigos y ese día mataron a un compañero. Integrado, el pueblo está integrado por hombres y mujeres libres, con conciencia de su unidad, y todos tienen iguales privilegios, por eso no hay privilegiados. Y para Evita, el pueblo siente y piensa, porque tiene conciencia social, porque tiene organización social, tiene unidad y tiene personalidad. Y nuestra tarea a través de la formación debería ser transformar a la masa en pueblo. En el capítulo 4, Evita nos habla de los pueblos en la historia, el pueblo y la oligarquía y el espíritu oligarca, que deberíamos evitar. Y acá hay un texto que a mí siempre me llamó la atención, sobre todo cuando hincho tanto la paciencia respecto a la importancia de la formación y de la información. Dice, yo siempre digo que los 3 grandes amores de un peronista deberían ser el pueblo, Perón o su doctrina y la patria. Y vean ustedes si un peronista puede ser peronista sin tener esos 3 grandes amores, tal como yo lo siento, y no solamente como una linda palabra. Y acá hay un texto que me parece de absoluta actualidad y de absoluta simplicidad, diríamos. Dice, el amor es sacrificio. Y aunque parezca esto el título de una novela sentimental, es una verdad grande como el mundo y como la historia.
No hay amor sin sacrificio, pero nadie se sacrifica por algo que no quiera y nadie quiere algo que no conoce. ¿Cómo pretenden algunos que nuestro pueblo nos vote? Hace desde 1955 que no tenemos una escuela nacional de formación. Los libros de la Escuela Superior Peronista, la primera edición fue en 1954, la segunda fue en 2010 y además no estaban al alcance de todos porque esos libros los editó el Instituto Juan Domingo Perón, que no los podía vender. La posibilidad real de adquirir los libros de la Escuela Superior Peronista empezó, creo yo, con el compañero Daniel Giacinti en su Fundación Villa Manuelita, y en una edición que terminamos con la editorial Fabro en diciembre del año pasado, 2023. ¿Cómo pretendemos que alguien sin conocer algo quiere, como dice Evita, quiera algo que no conoce? ¿Y cómo se pretende que alguien sea conocido sin que se transmita, sin que haya formación e información, las dos cosas? El amor es sacrificio, y aunque parezca esto el título de una novela sentimental, es una verdad grande como el mundo y como la historia. No hay amor sin sacrificio, pero nadie se sacrifica por algo que no quiera y nadie quiere algo que no conoce. Algo más simple que esto no hay. Y también nos recuerda acá, el buen peronista sirve lealmente al pueblo, al conjunto del pueblo, no a sí mismo y a una organización solamente, al conjunto del pueblo. Yo voy a demostrar en esta clase que la mejor manera de conocer si un peronista es verdaderamente peronista consiste en establecer si tiene un concepto peronista de lo que es el pueblo, el conjunto del pueblo. Si se siente él mismo parte del pueblo y no tiene ambiciones de privilegios personales, y si sirve lealmente al conjunto del pueblo, al conjunto del pueblo. Y para hacer esto que nos propone Evita, nos recuerda los vicios de la oligarquía y las virtudes que deberíamos tener nosotros para ser lo que deberíamos ser, ¿no? Para evitar que se desvirtúe el peronismo, hay que combatir los vicios de la oligarquía con las virtudes del pueblo. Los vicios de la oligarquía son, en primer término, el egoísmo, el laburar para uno mismo, solamente para la guita, para los negocios, como hace toda la oligarquía y hoy también nuestros empresarios. En último término, tenemos la ambición y el orgullo, con los cuales se completan los 4 vicios de la oligarquía: el egoísmo, la vanidad, la ambición, que no tiene límite, y el orgullo. Y las virtudes que deberíamos tener nosotros para evitar la humildad debería ser la virtud peronista fundamental. Por lo tanto, las virtudes del pueblo son generosidad, sinceridad, desinterés y humildad. Para evitar la humildad debería ser la virtud fundamental del peronista. El peronista nunca dice yo, ese no es peronista para Evita. El peronista dice nosotros. Y en el capítulo 5 ella trata de hacer un análisis de los orígenes del peronismo, teniendo en cuenta que en aquel momento
existía no solo el liberalismo, hoy neoliberalismo, o anarcoliberalismo, como le quieran llamar, pero también existía lo que los primeros peronistas llamaron colectivismo, que en ese concepto estaba lo que fue el comunismo, lo que fue el fascismo y lo que fue el nacionalsocialismo. Dice, aprender en la historia, querer y sentir la historia de Perón y del pueblo. No he leído la historia para explicarla ni para dar clases o divertirme, sino para aprender en ella a querer y a sentir todavía más esta breve pero extraordinaria historia de Perón y de su pueblo. Y para Evita, el peronismo nació al crearse la Secretaría de Trabajo y Previsión. El peronismo, a mi juicio, nació al crearse la Secretaría de Trabajo y Previsión. Nació cuando el primer obrero argentino le dio la mano al coronel Perón pensando, me gusta este coronel. Y Perón narra en Conducción Política cómo hizo él, ¿no? O sea, si venían 2 le hablaba, si venían 10 también. Yo les decía, escuchaba lo que ellos querían y yo les decía lo que me parecía. Y además, como siempre recuerda Daniel Di Giacinti, los invitaba a participar en la realización de ese proyecto común, de ese proyecto colectivo que fue siempre el peronismo, ¿no? Dice, las causas del peronismo, el capitalismo. Dice, o sea, ¿por qué, según Evita, se fundó el peronismo? Dice, para liberarse del imperialismo y del fraude. Cosa que tenemos bastante olvidado, ¿eh? Porque el pueblo estaba cansado de la gente que ocupaba el gobierno y había perdido la esperanza, como lamentablemente me parece que fruto de nuestros errores nos está pasando últimamente. Estaba cansado del fraude y decidió formar con el coronel Perón una sola fuerza para lograr sus justas reivindicaciones, pero también para liberarse de la oligarquía, del imperialismo, que en ese momento era el inglés, que tenía, como hoy estamos sometidos a las grandes corporaciones, todo estaba en poder de los ingleses y de los monopolios internacionales, sobre la base justicialista que después creará el general Perón. El peronismo frente al capitalismo. Nadie podrá destruir las conquistas peronistas, porque hay algo que nos ha enseñado el general, amar a la patria y ver cuáles son los enemigos de ella, cosa que también tenemos demasiado olvidado. Pareciera que no tenemos enemigos y nos están robando hasta la camiseta. Ay, Dios. Durante el menemato nos robaron 492 empresas nacionales y municipales. Y ahora creo que nos van a terminar robando las pocas que nos quedan al servicio del conjunto del pueblo. Porque las empresas que deberían estar al servicio del pueblo, al privatizarse en forma extranjerizante, se convierten en negocios privados, a los cuales el pueblo, como nos está pasando ahora, utilizan para esquilmar al conjunto del pueblo. Las corporaciones nacionales e internacionales, los grandes trusts y las grandes empresas monopólicas. Las conquistas no se discuten, se defienden, compañeros y compañeras. Deberíamos defender nuestras conquistas. Yo pienso, compañeros y compañeras, que las conquistas no se discuten, los derechos adquiridos no se discuten, se defienden
como dijo el general, la justicia social, la independencia económica, la soberanía de la patria no deben discutirse. Ha llegado el momento en que deben defenderse, para Evita por lo menos. También para Evita, una de las causas en aquel momento del justicialismo o del peronismo fue el comunismo, en el sentido de, dice, que para anular al capitalismo Perón concibió la independencia económica de las grandes corporaciones y sobre todo de Inglaterra y de Estados Unidos, que empezaba a ser un imperialismo. Porque lo grande de Perón no es ser teórico, sino un maestro realizador. Y para anular la acción comunista de aquella época, concibió la justicia social y también la realizó. Por lo menos es la opinión de Evita. Eso es lo grande de Perón. Ha salvado al país de dos fuerzas poderosísimas que oprimían a las naciones y explotaban a los hombres. Hoy nos explota las corporaciones, el imperialismo, las corporaciones, expresadas hoy en las corporaciones internacionales. Y lamentablemente tenemos en un país como el nuestro 52% de pobres, decían por lo menos últimamente. ¿Qué debemos hacer nosotros para Evita? Misioneros de Perón. Por eso es que nosotros los peronistas nunca debemos olvidarnos del pueblo, del conjunto del pueblo, y estamos hoy como estamos porque nos hemos olvidado de defender al conjunto del pueblo. Perón toma al pueblo como un cuerpo y deberíamos defender al más humilde de los argentinos, que sea fruto de una injusticia, como nos pasa en nuestro cuerpo cuando tenemos una herida en la punta de un dedo del pie. No podemos estar tranquilos hasta que no atendemos esa herida, aunque sea chica, aunque se nos rompa una uña. Acá se rompe un sindicato entero, se echa 200.000 tipos y pareciera que no pasa nada. Esperemos. Por eso es que para nosotros los peronistas nunca debemos olvidarnos del conjunto del pueblo. Siempre debemos tener nuestro corazón más cerca de los humildes, más cerca de los compañeros y compañeras, más cerca de los pobres y de los desposeídos, porque así habremos cumplido mejor con la doctrina del general Perón. Y para que no se olviden que los pobres, los humildes, las fuerzas del trabajo y nosotros mismos hemos prometido ser misioneros de Perón. Y serlo significa expandir su doctrina, no solo dentro de nuestras fronteras, sino que debemos ofrecérsela al mundo como una esperanza de las reivindicaciones que tanto ambicionan las fuerzas del trabajo. Cosa que si hubiéramos instrumentado desde el 55 un plan de formación, hoy tendríamos más de una universidad explicando al mundo las bondades del peronismo. Y para Evita, el 17 de octubre tuvo desde ya una significación especial. Y en este capítulo octavo habla del 17 de octubre de Perón y los descamisados de la patria, de Perón y del pueblo, nuevamente. El pueblo, para Evita, hizo el 17 de octubre, como les decía antes. Por eso yo siempre he defendido y seguiré defendiendo a los humildes, porque fueron ellos los que defendieron al general. Nadie dio el toque de salida, escuchen bien, alguien que conoció bien la cosa, que lo vivió de adentro, siendo la mujer de Perón. Nadie dio el toque de salida, el pueblo salió solo. ¿Por qué? Dice Perón. Porque sabía lo que tenía que hacer, lo dice en Conducción Política.
¿Y por qué sabía lo que tenía que hacer? Porque estaba enseñado. No fue la señora de Perón. Tampoco fue la Confederación General del Trabajo que había convocado para el 18. Fueron los obreros y los sindicatos todos los que por sí mismos salieron a la calle, porque sabían lo que tenían que hacer, porque Perón los había enseñado. Y Evita repite sus tres amores. Fui entonces en aquellos días de octubre, como les decía, hacia los humildes, y ahí sí encontré que Perón estaba en el alma del pueblo. Cuando alguna vez ustedes quieran explicar lo que es el corazón de Evita, podrán decir que en él no hay más que tres amores: la patria, Perón y el pueblo. Nosotros hoy deberíamos decir la patria, la doctrina, el proyecto político de Perón y el pueblo. Proyecto político que busca única y exclusivamente la felicidad de nuestra gente y la grandeza de la patria. Y ustedes están autorizados, nos dice Evita, a decir que para Evita esos tres amores son uno solo, porque sin el pueblo no lo tendríamos a Perón. Sin Perón no tendríamos patria, y sin patria no valdría la pena vivir. Y una cosa para no olvidar nunca, ¿no? Hablando en el capítulo 9 de los actores del peronismo. Yo saqué solamente este texto porque me parece que el justicialismo triunfa por el amor, dice Evita. Las doctrinas triunfan en este mundo según la dosis de amor que lleven infundida en su espíritu. No del odio, del amor. Por eso triunfará el justicialismo, que empieza afirmando que es una doctrina de amor, como dice Perón, y que termina diciendo que el amor es lo único que construye, como ya lo repetí varias veces. Y cuanto más grande sea la doctrina, más se niega, más se la combate, claro. Por eso nosotros los justicialistas debemos sentirnos orgullosos de saber que los incapaces, los vendepatrias, los venales, los que no están con los intereses patrióticos, la combaten desde adentro y desde afuera. Muy grande ha de ser nuestra doctrina cuando se la teme, se la combate y se la trata de destruir, yo agregaría desde hace más de 70 años. Y aquí estamos vivitos y coleando. Hablando de los actores, yo saqué este texto de las mujeres en el movimiento peronista, que me parece que sintetiza también el espíritu de Evita. De allí el valor de las mujeres en el movimiento peronista, que será cada vez menos político, menos frío, menos rosquero, político en el sentido de rosquero, ¿no? Menos frío y más generoso, más humano y más justicialista. Yo quisiera que las mujeres escucharan siempre estas palabras mías y dejaran de lado los intereses mezquinos. Yo diría las mujeres y los hombres, dejáramos de lado los intereses mezquinos, subalternos y materiales, para ennoblecer con su aporte al movimiento político. No he de menospreciar un verdadero, ¿cómo se dice ahora? Feminismo, por lo menos en mi humilde opinión. No he de menospreciar al hombre porque él trae su inteligencia y nosotros el corazón, ya que paralelamente con inteligencia y corazón podremos colaborar como lo estamos haciendo, apoyando al general Perón para construir una patria más feliz, más justa y más soberana. Aunque ahora, digamos más claramente, o estemos más claros de que todos tenemos corazón e inteligencia, aunque haya mayor, como dice Evita, mayor preponderancia del corazón en las compañeras y quizá mayor preponderancia en algunos de la inteligencia en algunos compañeros. Pero
No siempre es así. Y sigue Evita. Y también podemos dar al mundo el espectáculo magnífico de que hombres y mujeres luchando paralelamente por ideales comunes, aportando inteligencia y corazón, son capaces de construir una humanidad más feliz. Mejor proyecto para el feminismo yo creo que no hay, para todos, ¿no? Y por último, esta proyección internacional que Evita tenía muy clara y que la expresaba de esta manera. No podrán terminar con la doctrina de Perón. Perón, como todas las doctrinas grandes, ha sido combatido, ha sido difamado. Y eso que ella no conoció el 55 y los años siguientes. Y podrán terminar con Perón, pero no podrán terminar con la doctrina peronista. Una profecía, ¿eh? La historia del peronismo no se comprende sino como una coronación definitiva de toda la historia nacional. Yo creo que es una verdad grande como el mundo esta. ¿Por qué? Porque no creo que haya una finalidad suprema, superior, a trabajar todas, a proponer al conjunto del pueblo argentino que trabajemos todas y todos por la felicidad de cada uno de nosotros y por la grandeza de la patria, por la felicidad del pueblo tomados nosotros como individuos o como personas y a la grandeza de la patria tomado a los argentinos como un conjunto. La historia nacional es, en síntesis, la historia de todas las luchas de nuestro pueblo por alcanzar su felicidad y su grandeza. Y esa felicidad y esa grandeza solamente puede poseerlas un pueblo cuando es socialmente justo, económicamente libre y políticamente soberano. Y a esta altura de nuestra materia puedo decir con absoluta certeza que la historia del movimiento peronista ya ha entrado en los anchos caminos de la historia universal. Incluso yo creo que a pesar de nuestra desidia para transmitirla al conjunto de nuestro pueblo y al mundo entero. El movimiento peronista ya no nos pertenece con exclusividad. El justicialismo de Perón es una solución realizada en el mundo y no puede ser negado al mundo que está ya hastiado de capitalismo o de neoliberalismo. Y yo pretendí terminar con esta frase que me parece realmente importante. Así como los obreros solo pudieron salvarse a sí mismos, y así como siempre he dicho, repitiendo a Perón, que solamente los humildes salvarán a los humildes, también pienso que únicamente las mujeres serán la salvación de las mujeres, decía Evita. Esto para que las compañeras se animen a sacar el bastón de mariscal de la mochila y hagan lo que piensan que tienen que hacer. Las compañeras peronistas se pongan al hombro la creación de las 1000 escuelas que nos piden Perón y Evita en todo el país para lograr de nuevo la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, ahora en forma permanente, porque de eso también depende la felicidad de nuestros hijos y de la patria. Y con esto más o menos quería compartir con ustedes esta idea sublime de esta mujer extraordinaria, ¿no? Por eso, tener en cuenta estas cualidades, estas calidades de esta mujer, me motivan una vez más a que, ¿cómo les puedo decir? Nos animemos a recrear en cada uno de nuestros ámbitos una escuela de formación permanente en la que tomemos como base el estudio, el análisis, la discusión entre los compañeros de las cualidades
que deberíamos tener como militantes y que Evita nos expresa con tanta claridad en estas páginas de historia del peronismo. Si quieren, charlamos un rato. Si tienen alguna reflexión, alguna pregunta, algún aporte o lo que quieran, y charlamos un rato sobre esta mujer extraordinaria. Sí, solamente, Antonio, excelente lo de hoy es espectacular. No, excelente Evita. Evita, sí, sí, no, por supuesto, pero nuestra recreación, Sí. obviamente yo ya el libro lo tengo releído 2 veces, pero escuchado, hablado con los compañeros, es como que Una, se realiza todo esto. Una cosa es leerlo fríamente, con la mente, digamos, sí, entonces en voz alta, con un compañero que lo estés leyendo, es como que te pone, eh, me aviva más todo, como dice ella, leerlo con el corazón, ¿no? tal cual, tal cual. Sí. Pero ahora creo que acá está, mira. Sí. Acá tengo, mira. Sí, sí. Un librito viejo me regaló mi Una edición cuñado. antigua, sí. Sí, sí, sí. Muy Lo tengo bien, muy marcado, bien. está viejito, pero se puede leer. Este, ahora que me acuerdo, hay un compañero me tiró la idea que por ahí estos encuentros, como estamos desarrollando los encuentros los lunes, todo el plan, exclusivamente el plan de la Escuela Superior Peronista, y los viernes temas relativos al peronismo y a la política internacional, que a Perón la entendía como importante. Sí, Un compañero se planteó la posibilidad de tomar a estas charlas o a estos encuentros como lo que podría ser la clase teórica, diríamos, de una posible escuela que después, por ahí los compañeros, haciendo los apuntes o comprando un libro, lo pudieran analizar, y si les sirve eso, sería una forma también de instrumentar o empezar a formar una escuela en el ámbito donde ustedes se desarrollan. Y yo, por supuesto, ya hemos visto conducción política, historia del peronismo, y en el próximo encuentro vamos a ver doctrina peronista. Por supuesto, si los compañeros toman esta modalidad, yo estaría dispuesto a colaborar y con las materias que ya hemos dictado. Pero bueno, es una idea que un compañero por lo menos lo tomó como posibilidad para el desarrollo de su escuela. ¿Y Villelisa cómo anda, doña María? ¿Todo bien? Bueno. Bueno, parece que no hay preguntas, este, no hay idea. Nos vemos entonces el lunes que viene, si Dios el quiere. lunes que viene, el lunes que viene. Te Bueno, mando un abrazo. un abrazo a todos. Perfecto, igualmente. Abrazo a los compañeros. Gracias.